Bueno chicos, vamos a continuar con nuestra clase de sociales. El día de hoy vamos a trabajar el poder público en Colombia. Van a prestar mucha atención porque es un tema muy importante y muy actual en nuestra historia, ¿listo? Iván Duque Márquez es el presidente de Colombia y jefe de Estado, ¿sí sabían? Desde 2018 hasta el 2022. Conocido por ser el presidente electo con mayor votación en la historia del país. ¿Qué es el poder público entonces en Colombia? Para entender la naturaleza y la estructura del poder público en Colombia es necesario que recuerdes lo que anteriores sesiones llamamos el poder de Estado. Este poder, decíamos, es la autoridad y la legitimidad que dan los ciudadanos de un territorio a unas instituciones y a ciertos representantes de la sociedad para gobernar, crear leyes, impartir justicia y administrar los recursos públicos con el fin de garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Esto en términos generales significa que el poder del Estado es un poder público, es decir, deviene y es dado por los propios ciudadanos, quienes a través de la elección de sus representantes eligen cuáles son las leyes que constituyen el Estado y por ende rigen la vida social dentro del Estado. En este contexto, hablar de poder público en Colombia es describir de qué formas y a través de qué instituciones es ejercido el poder del Estado en el territorio colombiano. Frente a este tema, lo primero que debes comprender es que en Colombia, como en la mayoría de estados de derecho, el Estado se rige por un principio muy importante denominado principio de separación de poderes. Este consiste en que, para evitar que un gobernante y o representante abuse del poder estatal concedido por los ciudadanos y con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, existe una división de poderes para el cumplimiento de las múltiples funciones sociales que cumple el Estado. Esto, en otras palabras, quiere decir que todas las funciones públicas que cumple el Estado no dependen de la decisión de una única persona, por ejemplo, el presidente, sino de múltiples funcionarios y de múltiples instituciones. Así, a partir de la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano puede pensarse en torno a 4 grandes conjuntos de instituciones a partir de las cuales surgen las entidades encargadas de administrar y tomar decisiones en Colombia. Por un lado se encuentran las ramas del poder público y los organismos de control. Por otro se encuentra la organización electoral y la organización territorial. Entonces, tenemos nuestra República de Colombia, ¿cierto? Entonces, en esa República de Colombia hay unas ramas del poder público y un organismo de control y vigilancia. En estas ramas del poder público está la rama ejecutiva, que está la presidencia, la gobernación, las alcaldías, los ministerios y los departamentos administrativos. Está la rama legislativa, que es el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Está la rama judicial, que están las Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de Judicatura, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y las jurisdicciones especiales. En los organismos de control y vigilancia están los organismos de control, que en ellos está la Contraloría General de la Nación, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y también está la Organización Electoral, que es la Registraduría Nacional de Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Y hay otras instituciones, que es la Autoridad Nacional de Televisión, Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otros. ¿Listo, chicos? Entonces recuerden, hay dos que son las ramas del poder público y los organismos de control y vigilancia, ¿listo? En las ramas del poder público se encuentran aquellas instituciones y funcionarios encargados de establecer los objetivos del gobierno a nivel nacional, regional y local, que es la rama ejecutiva. Crear y modificar las leyes que rigen el Estado, la rama legislativa. Y administrar justicia dentro del territorio del Estado, es la rama judicial. Dentro de los organismos de control y vigilancia, por su parte, tal como su nombre lo indica, se encuentran las instituciones y funcionarios encargados de vigilar y controlar de manera autónoma el buen cumplimiento de la función pública de los funcionarios que pertenecen a las ramas del poder público, así como garantizar el respeto de los derechos humanos y los intereses de la ciudadanía por parte de todas las instituciones que cumplen alguna función pública.
Vamos a ver el papel histórico de la organización política y administrativa en Colombia. La estructura del poder público en Colombia estipula a partir de la Constitución de 1991, no fue una idea que nació de la noche a la mañana, más bien es producto de la historia y de la evolución de antiguas estructuras del poder propias de otras naciones y de otros tiempos. Uno de los antecedentes de la forma como actualmente funciona el poder público es la manera como fueron administrados los territorios colonizados por el Imperio Español desde la época del descubrimiento de América. En aquella época, cuando América fue descubierta, los pueblos latinoamericanos no eran aún estados independientes. Esto quiere decir que la población de este entonces no poseía ni leyes ni gobierno propio. Al contrario, el territorio americano y sus recursos eran administrados y usados para el beneficio de los reyes de Castilla, quienes en ese entonces eran los gobernadores de los territorios colonizados. Entonces, estaba el rey de España en ese entonces, ¿no? Que era el ejecutivo, ahí se concentraba todo el poder, que era el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Era el rey de España, la cabecita de todo. De ahí salía la Real Audiencia de España, que era lo judicial, el Real Supremo Consejo de Indias, el Real Consejo de Hacienda, la Casa de Contratación, los virreinatos de España, el Rey Audiencia de Indias y los cabildos coloniales. De esa cabecita que era el rey, él era el que manejaba todas esas ramas, ¿cierto? Pero en Colombia, sí hay las ramas del poder en Colombia. Como ya lo hemos visto, además de los órganos de control, la organización electoral y la organización territorial, la estructura del poder público en Colombia se organiza y está compuesta y dividida en 3 ramas del poder. La rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Muy atentos a esto, por favor. En la antigüedad era solamente el rey, ¿cierto? El que mandaba, el que dirigía. Aquí ya tenemos 3 ramas que son muy importantes en nuestro país. ¿Cuál es la rama legislativa? La rama legislativa está constituida por los organismos que constituyen el Congreso de la República, siendo estos la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Las personas que legislan, es decir, quienes se encargan de hacer las leyes que nos regirán a todos por igual en el marco del Estado colombiano, son elegidas popularmente cada 4 años de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de 1991. ¿Qué es el Senado de la República? Es una institución con circunscripción nacional, es decir, que su elección se hace en todos los municipios del país. Está constituido por 102 miembros, de los cuales 2 son representantes de comunidades indígenas y 100 son elegidos por voto popular. Además de proponer y tramitar leyes, tiene funciones especiales como elegir los jueces de la Corte Constitucional o elegir al Procurador General de la Nación. Esto lo hace el Senado. Ahora la Cámara de Representantes. Cuenta con 166 curules, de los cuales 161 representantes son elegidos en los departamentos, mientras los otros 5 son asignados para representaciones especiales. Una para comunidades indígenas, una representa a los colombianos en el exterior, otra curul es para minorías políticas y 2 para comunidades afrodescendientes. Además de proponer y tramitar leyes, tiene funciones especiales como elegir al defensor o defensora del pueblo o acusar al presidente ante el Senado por delitos cometidos. Otras funciones del Congreso de la República, que es donde se reúnen estos dos entes, que es el Senado y la Cámara, según la Constitución de 1991, es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, documento creado por el presidente y su equipo de gobierno para proponer los objetivos del país durante el periodo de gobierno, y determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, entre otras instituciones que pertenecen a la rama ejecutiva. Ahora vamos a ver la rama ejecutiva. Otra rama del poder público en Colombia es justamente la rama ejecutiva, cuyos organismos principales son la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías. Existen asimismo otras instituciones que dependen directamente de la presidencia y que pertenecen a esta misma rama. Este es el caso de la superintendencia, los ministerios, los departamentos administrativos, entre otros. Entonces, está la rama ejecutiva, que es un organismo sus organismos principales son la presidencia y la vicepresidencia. De esta dependen los ministerios, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Interior, Ministerio de Agricultura. Están los departamentos administrativos,
Por ejemplo, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera. Están los organismos adscritos, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento para la Prosperidad Social. También están los gobernadores y los alcaldes, cuyos principales roles son ser autoridad política administrativa de entidades territoriales, específicamente en los departamentos y los municipios. Dentro de las funciones del presidente de la República en Colombia se encuentra la de conservar el orden público en todo el territorio nacional, dirigir las relaciones internacionales de Colombia, organizar la vida administrativa del país, entre otras. El vicepresidente, por su parte, tiene como función principal reemplazar al presidente ante su ausencia temporal o permanente y asumir tareas específicas encomendadas por el presidente. Por otro lado, los ministerios son organismos de administración nacional central, encargados de dirigir, coordinar y ejecutar un conjunto de servicios públicos. Esto es tomado de una revista, Estructura del Poder Público en Colombia, editorial Temis, Bogotá, 2015, página 87. ¿Listo, chicos? Ahora van a escuchar sobre la rama judicial. Por último, la tercera rama del Poder Público en Colombia es la rama judicial, encargada de administrar la justicia dentro del territorio nacional. Su composición se articula alrededor de 6 aspectos sobre los cuales se administra la justicia. Está primeramente integrada por la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales superiores y los juzgados se encargan de juzgar delitos y disputas en temas laborales, civiles, de familia, entre otros, en la jurisdicción ordinaria. Como segundo, está integrado por el Consejo de Estado. Los tribunales administrativos y los juzgados administrativos se encargan de dirimir disputas relacionadas con la administración pública. Es la jurisdicción contenciosa administrativa. Está integrada por la Corte Constitucional. Se encarga de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos consignados en la Constitución Política, que es la jurisdicción constitucional. Está el Consejo Superior de la Judicatura, que es el tribunal encargado de juzgar a los funcionarios pertenecientes a la rama judicial que hayan cometido faltas disciplinarias. Están los tribunales reconocidos por la Constitución de 1991 por fuera de la justicia ordinaria. Sus sentencias deben estar en armonía con lo establecido por la Corte Constitucional y por las leyes de la República. ¿Listo, chicos? Hasta aquí el tema del día de hoy, un poco extenso, pero espero que les haya quedado claro, que si tienen alguna duda o alguna inquietud me la hagan saber. Bueno.